Empezamos. Entonces, un minutito, ya. Hablamos sobre consideraciones éticas básicas en el uso del ultrasonido. Entonces, la ética en diagnóstico por imagen es una subdisciplina de la ética médica y que trata de las normas morales y profesionales que guían el uso de tecnologías de imagen médica, como los rayos X, la tomografía, la resonancia y, por supuesto, la ecografía. Esto es importante. Entonces, trata de las normas morales y profesionales en el uso de tecnologías. La ética médica es pieza fundamental en la medicina contemporánea, en la medicina moderna, y ha generado cuatro principios básicos que lo soportan: la beneficencia, la no maleficencia, el respeto a la autonomía y la justicia. La beneficencia es hacer el bien, la no maleficencia es no hacer el mal. El respeto a la autonomía se refiere a respetar y dejar que participe el paciente en la toma de decisiones con respecto a su salud. Ya la paciente participa activamente en ello. Y la justicia es que el médico tiene que hacer un balance de la justicia individual y colectiva. Sin embargo, estas tecnologías avanzan y hacen que estas cuestiones éticas, hay cuestiones éticas que se plantean en este avance tecnológico. Entre ellos tenemos pues las decisiones clínicas, la privacidad del paciente y la justicia en el acceso a la atención y salud, ¿no?, del paciente. Entonces, la responsabilidad del médico que hace ecografía, el imagenólogo, en términos generales, del que hace la tomografía, del que hace la radiología, pero en este caso el ecografista, debe incluir un establecimiento y una relación que permita realizar e interpretar los estudios y proteger la confidencialidad del paciente, ¿no? Esto es importante tener en cuenta. Y participar activamente con el resto, ¿no?, del cuerpo médico en compartir conocimientos y así también disminuir los riesgos y aumentar la seguridad. Y finalmente, esto es importante por la salud de la paciente y la cuestión también legal de la paciente, en el trato de los pacientes. Esto es importante. Hay un respeto que debemos tener sobre la intimidad y la dignidad humana. El derecho a la intimidad es el derecho al control de los propios valores. Todo aquello que pertenece al ámbito de la intimidad tiene carácter confidencial. Desgraciadamente, en la práctica ecográfica puede ser vulnerada la intimidad si no se toman las medidas adecuadas para que esto no suceda. ¿Y cómo es esto, no? Entonces, el deber ético de nosotros es respetar su pudor, la intimidad, la dignidad, sobre todo en las ecografías transvaginales, ¿no? Evitando la exposición innecesaria de partes desnudas de su cuerpo en la adquisición de imágenes diagnósticas, en especial cuando hay otras personas en la sala del examen, ¿no? Muchas veces tenemos que tener el hecho de que solamente debe estar descubierto la parte en que estemos examinando, ¿no? Una parte en que este prueba el traductor vaginal o cuando hacemos el examen de, por decirte, de, de, de las partes íntimas, no, tiene que estar cubierto básicamente la parte, ¿no?, como un delantal, no solamente ya con el ecógrafo de entrada vaginal y cubrirla. Porque siempre hay, bueno, a pesar de que tenemos alumnos y sabemos que van a ser médicos o a veces hay rotantes, siempre la mujer tiene un cierto grado de pudor, pues, ¿no? Entonces hay que respetar ese pudor, ¿no? Ahí, y además, cuando hacemos los estudios ecográficos podemos caer en la despersonalización, donde el paciente lo pasa de ser posiblemente hasta para algunos una cosa, una enfermedad y no un ser humano en su totalidad. Entonces, tenemos que atender al paciente, darle una atención humana y digna. Y así enseñamos estos valores a nuestros alumnos. Entonces, la confidencialidad es un deber profesional y un derecho del paciente. Implica que solo las personas directamente involucradas en su atención tendrán acceso a su historial médico y sus estudios radiológicos, ecográficos, y su uso estará sujeto a estrictas normas éticas y legales que permiten su divulgación más amplia, ¿no? Esto es importante. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros vemos, pues, lógicamente los cursos, todo, hay ecografías de pacientes, ¿no? Y lógicamente se debe mantener el secreto de estas pacientes, el nombre sobre todo de estas pacientes. Debe asegurarse el carácter confidencial, ¿no? Esto es importante. No, esto incluye pues la publicación de imágenes en literatura médica, presentación, etcétera, cursos,
donde se debe asegurar la confidencialidad del paciente. No se viola el carácter confidencial cuando se transfiere información con fines de investigación científica, docente o en contexto de auditoría, siempre que la información entregada no revele de alguna manera la identidad del paciente, ¿no? Entonces, la relación médico-paciente es el acto médico esencial, como ya sabemos, en el cual se procura el bien integral del paciente. En cualquier circunstancia, ¿no?, en donde el acto médico no se oriente a este fin, se considera que la medicina se deshumaniza y el hombre se convierte no en sujeto, sino en un instrumento. Por esto es importante que esta relación médico-paciente, ¿no?, es que nos debe procurarse solamente el bien, con el método, el fin, la meta es el bien del paciente. Mientras estos equipos de ecografía son más sofisticados, a veces se ve menos relación del médico con el paciente. Esto es importante que tengan en cuenta, que no nos gane la tecnología, porque tenemos ante nosotros siempre un ser humano, ¿no? Entonces, en el año 1970, el bioquímico Van Rensselaer Potter, investigador en el campo de la oncología en la Universidad de Wisconsin, fue que usó la palabra bioética en el artículo titulado Bioética, la ciencia de la supervivencia. Y en 1971 publica su libro más conocido como Bioética, un puente hacia el futuro, en el cual plantea la necesidad de tender un puente entre las ciencias y las humanidades, en particular con la ética. El término de bioética viene de la combinación de bios, conocimiento biológico, y ética, sistema de valores morales, ¿no? Esto es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Desde un punto de vista ético, en medicina se tiene como elemento fundamental la básica relación médico-paciente, una relación que de tiempos inmemoriales ha sido considerada como imprescindible, ¿no?, para el ejercicio profesional médico, ¿no? Ahora, esto es importante. El problema que a veces con estas cuestiones ecográficas a veces se da una especie de virtualización de la relación médico-paciente, que lleva a preguntarse, ¿cuál es la ética que impera en el ejercicio de la especialidad de diagnóstico por imágenes? Entonces, ¿no?, nosotros tenemos que pensar que viendo al paciente es una virtualización porque vemos pantallas, pero tenemos que tener en cuenta que es un ser humano, como lo vuelvo a repetir. Específicamente con respecto al principio de justicia distributiva, el alto costo de la tecnología obliga a una utilización selectiva y es cuando surge el conflicto de decidir quiénes deben beneficiarse y quiénes no. Y hay una cosa importante, también hay un uso indebido de la tecnología, lo cual puede vulnerar los principios de eficiencia y no maleficencia. Y por otra parte, el uso a veces indiscriminado, no solamente el uso individual, también el uso indiscriminado de estas tecnologías que carecen aún más la salud, lesionando la justicia distributiva o equidad en las prestaciones de los servicios. Entonces, nosotros tenemos que hacer un uso apropiado de la tecnología, limitando el sobreuso o el abuso de ello. Es evidente que el análisis de esto es necesario. Como hemos hablado, el problema del uso excesivo de diagnóstico por imágenes. En algunos casos, las pruebas de imágenes se realizan con demasiada frecuencia, lo que puede a veces exponer al paciente a niveles innecesarios de radiación en cuanto a rayos X, pero también hay una cuestión innecesaria que íbamos a aplicar al final sobre las ondas sonoras, ¿no?, de la ecografía, ¿no? Entonces, se puede realizar pruebas de diagnóstico por imágenes innecesarias, lo que puede aumentar el estrés del paciente y los costos de tratamiento sin un beneficio médico claro. Si el abuso de la ecografía, pues aumenta el estrés, no solamente el pago, que es decir, el costo de tratamiento, sino el estrés del paciente. Y si nosotros debemos tomar decisiones basadas en la necesidad clínica y no en factores económicos o de conveniencia, que lamentablemente ocurre en algunos colegas, ¿no? Asimismo, otro punto crucial es el conocido consentimiento informado. El consentimiento informado es un aspecto fundamental de la ética en el diagnóstico por imágenes. Lo que llamamos nosotros el principio de autonomía. Hemos hablado de beneficencia, no beneficencia, la autonomía y la justicia. Entonces, la autonomía básicamente está en consentimiento informado. Los profesionales de salud deben explicar completamente y con suma claridad
los riesgos y beneficios del diagnóstico por imagen al paciente y obtener su consentimiento antes de proceder, ¿no? Y esto sobre todo cuando nosotros hacemos exámenes ecográficos o también procedimientos en que esté la ecografía, ¿no? Los diagnósticos incorrectos son otro aspecto importante en considerar en términos de ética, ¿no? En términos de ética. Un diagnóstico incorrecto, ya sea por una interpretación, error en la imagen o por una mala calidad de esta, no puede llevar a tratamientos incorrectos, innecesarios y que podría perjudicar al paciente. Entonces, es importante que si queremos disminuir este riesgo, los profesionales de salud, es decir, los médicos, debemos estar adecuadamente capacitados y mantener nuestros conocimientos actualizados. Y si es deber de nosotros, estar capacitado y estar actualizado, para así llevar al paciente a un tratamiento, o sea, un diagnóstico correcto y por ende a un tratamiento también correcto. También se plantean en la ética la cuestión de la equidad en el acceso a estas tecnologías. Muchas veces los avances tecnológicos de diagnóstico por imagen no están disponibles para todos los pacientes debido a su alto costo. No hemos visto fotografía 2D, ahora 3D, 4D, 5D, ¿no? Y esto puede generar desigualdades en la atención médica, lo que resulta en una violación al principio ético de justicia y equidad, ¿no? Entonces, pues, esto es importante tenerlo en cuenta. Y existen dilemas éticos relacionados con los resultados incidentales, es decir, si uno está haciendo una ecografía, ¿no? ¿Ya? Pero encuentra otras cosas que no estaban con la razón de tomar la ecografía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que comunicar estos hallazgos al paciente, aunque pueda, digamos, bueno, puede provocar ansiedad y estrés, pero también tampoco no podemos nosotros privar al paciente de información importante sobre su salud, ¿no? Entonces, me explico por decirle, ¿no? Si uno está haciendo una ecografía ginecológica, ¿no? O de repente estamos haciendo una ecografía de mama, posiblemente, y por ahí pasamos por el hígado, por decirle, ¿no? Y encontramos algo en el hígado. Entonces, parece que puede ser cálculos o un pólipo vesicular, por decirle, ¿no? Entonces, pero nosotros no somos los encargados, nosotros no somos ecografistas, digamos, de abdomen, ¿no? Entonces, de todos modos, a pesar que lo hemos visto y a pesar que pensemos en ello, tenemos que decir al paciente, no podemos callar, decir, parece ser que vaya un especialista de ecografía de abdomen, por decirle, ¿no? Caso que nosotros somos ecografistas de ginecología, ¿no? Entonces tenemos que comunicar al paciente, pero sin provocar un estrés o una ansiedad en el paciente. La tecnología puede complementar, pero nunca debe suplantar el juicio clínico y la relación médico-paciente. Y esto es importante que tengan en cuenta, ¿no? Podemos tener mucha tecnología, pero jamás esto suplanta el juicio clínico y la relación médico-paciente. Nos ayuda por un juicio clínico, pero no suplanta el juicio clínico. La empatía, la comprensión y la comunicación efectiva sigue siendo centrales en cualquier intervención médica. Empatía, comprensión, comunicación. En última instancia, el núcleo de cualquier deliberación ética en ética de imagen debe ser el bienestar del paciente. Esto es importante que tengamos en cuenta. Acá estamos mejor, en el colegio, el Código de Ética de Odontología del Colegio Médico de nuestro país, de Perú, en el 2023, el último, habla de la ética y la deontología médica. Y acá no menciona pues, la ética médica, orienta la conducta de los médicos hacia el bien, a buscar lo correcto, lo ideal y la excelencia. Fíjense, a buscar lo correcto, lo ideal y la excelencia. Y para llegar a esto, tenemos que estar, uno, capacitados. Dos, siempre está con el avance de la ciencia, ¿no? Y sobre todo, como dice acá la deontología médica, establece qué deben y qué no debe hacer los médicos. Entonces, este código conjunto de orientaciones y preceptos cuyo cumplimiento garantiza un ejercicio profesional digno, autónomo e integral de nosotros, los médicos, ¿no? Respetando los derechos de los pacientes. Y esto es importante, ¿no? Entonces, Código de Ética y Deontología de nuestro Colegio Médico en la sección primera. Pero también menciona este Código de Ética que el principio de beneficencia obliga a hacer el mayor bien posible a las personas. El no magnificencia no hace daño. La autonomía de reconocer el derecho a autodeterminación del paciente, el consentimiento informado, como hemos mencionado.
y el de justicia a un trato igualitario, no discriminatorio. No, es decir, no debemos diferenciar paciente si lo tratamos en una clínica o lo tratamos en un hospital. Los dos necesitan un trato igualitario, no discriminatorio. Esto es importante que se tenga en cuenta. No porque tenga una clínica voy a tratarlo o mejor, no. A todo paciente se trata igual, con mucho cariño y mucha dedicación. En el artículo 82 menciona lo siguiente, el Código de Ética. La lectura e interpretación de exámenes complementarios como estudios por imágenes, láminas anatomopatológicas, electrocardiogramas o similares, utilizando los kits de telediagnóstico, son actos médicos que deben respetar los lineamientos éticos que hemos mencionado. El artículo 83 dice, las comunicaciones electrónicas entre los médicos y los usuarios deben producirse entre la relación médico-paciente y familia ya establecida, con el consentimiento del paciente e informándose de los horarios y la vía de comunicación establecidos de común acuerdo. Y el artículo 84 dice, los médicos deben asegurarse el almacenamiento y transferencia de información al paciente sea la adecuada, preservando la confidencialidad de la atención y utilizando los recursos existentes en la comunicación electrónica. Esto es importante, estos artículos, tener en cuenta nosotros los médicos ecografistas. Están dentro del Código de Ética del año 2023, el último, y que está actualmente imperante. Muy bien, pero también hemos dicho si dice que nosotros también tenemos que cuidar al paciente, ¿no? En la cuestión de ecografía de obstetricia, se menciona que en el ultrasonido tiene un potencial efecto biológico adverso que se ve controlado por parámetros físicos de los equipos que ajustan los índices mecánicos y biotécnicos a valores de seguridad. Entonces se habla del índice térmico, que resulta del cociente de energía ofrecida al medio que permite elevar la temperatura de 1 grado Celsius dividido por la energía total del equipo. Este es el índice térmico. Y el índice mecánico está en relación con la presión y descompresión del medio, producción de determinadas temperaturas y el fenómeno de cavitación con capacidad potencial de daño. Esto es lo que se puede ocurrir, pero ¿en qué momento puede ocurrir? Veamos. Todos estos índices son ajustables en los equipos y de acuerdo al modo de uso, modo B, modo M, Doppler y sus variantes, ¿no? Que hemos mencionado, que está acá mencionada, que inciden con mayor o menor grado de potencial riesgo. A todo esto hay que sumar el tiempo de exposición, así como el tejido, área y profundidad insonada. Acá estamos hablando del ecógrafo. Hay un principio que es el principio ARRA, acrónimo en inglés, as low as reasonable achievable, es decir, tan bajo como sea razonablemente alcanzable, ¿no? Tan bajo como sea razonablemente alcanzable. Aplicado a profesiones radiológicas es también aplicable al ultrasonido. Mira, sí, sí, ¿no? Tan bajo como sea razonablemente alcanzable. Este es el principio que rige. Entonces, ¿por qué decimos todo eso? Y vamos a volver a repetir para que tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? El índice mecánico está asociado con la presión y la descompresión del medio, produciendo que en determinadas temperaturas los líquidos pueden pasar a un estado gaseoso, en otro instantáneo nuevamente a líquido, denominado también el fenómeno de cavitación. Por lo general, cuando más alto es el índice mecánico, mayor es el potencial de daño. Se establece con los niveles por debajo de 0.3, no tiene efecto detectable, y los niveles de 0.1.9 no deben ser utilizados en medicina. El IT, en cambio, ¿no? El térmico, el índice térmico, representa el cociente de energía integral medio capaz de elevar la temperatura de 1 grado Celsius dividido por la energía total del equipo en uso. Los índices más utilizados en obstetricia, y aquí tomen atención, por favor, son el IT para los tejidos blandos, ¿no? Necesario de considerar en el examen del primer trimestre, y el IT para el hueso, ¿no? El ITB bone de hueso, necesario de considerar cuando el hueso está cerca del foco de haz ultrasónico, por ejemplo, en el examen del segundo y tercer trimestre. También existe el IT cuando el hueso está en contacto con la superficie, ¿no? Craneal, o usado en ecografía transcraneal en pediatría y en adultos, ¿no? Fíjense, el índice térmico es generalmente que más vemos en ecografía, que puede haber una exposición. Fíjense, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, estos índices varían en forma considerable con el medio ecográfico en uso. En efecto, si nosotros usamos el modo que sí, generalmente nosotros usamos, la energía se distribuye en una amplia zona, manteniendo los índices en niveles bajos. Sin embargo, cuando usamos el Doppler color y el Doppler pulsado, hay una elevación considerable de los índices y por ende su potencial de riesgos. Fíjense, ¿eh?
Entonces, con el modo B que usamos, generalmente no hay problema, pero con el doble sí puede haber un problema. Otros factores que incluyen son la potencia del equipo en uso, el tiempo de exposición, el ancho de la región de interés, el número de líneas utilizadas, la profundidad y la edad gestacional en que se efectúa el estudio, ¿no? Esto tenemos que tener en cuenta. Entonces, acá es importante lo que dicen las sociedades como el American Institute of Ultrasonido de Medicina, British Medical Ultrasonido, la Sociedad, ¿no?, de Ultrasonido Médica de Ultrasonido Británica, y la Sociedad Internacional de Ultrasonido de Obstetricia y Ginecología, que han puesto énfasis en los riesgos de los ultrasonidos cuando son utilizados en embarazadas. Incorporan el principio de Alara que hemos dicho que es aquí para que menor, mientras menor, ¿no?, tan bajo como sea razonablemente alcanzable, ¿no? Sí, lo más que se puede usar, como se dice, ¿no? Considerando de radiología, ¿no? Estos conceptos se basa en la minimización de la dosis de radiación y la limitación y liberación de material radioactivo al medio ambiente mediante el empleo de todos los métodos razonables. Sí, igualmente lo están usando en ecografía. Y acá, por ejemplo, vemos lo siguiente, que estos son las recomendaciones de los tiempos de duración del examen ecográfico basado en los índices térmicos, que es lo que más se usa, ¿no? Entonces acá nosotros vemos, por ejemplo, felizmente, eh, en nuestros ecógrafos son de 3.5 MHz o máximo 5. Entonces, nosotros podemos usarlo, no hay mucho el problema de usarlo, podemos usarlo hasta menos de 60 minutos. Eso sí, no más de 60 minutos. Si no más de una hora podemos estar con el ecógrafo, porque ya pasando la hora podemos dar problemas puede haber problemas en el ecógrafo, sobre todo en el primer trimestre. Entonces, lo preferible, cuando nosotros usamos en modo B, si usamos la ecografía, ¿no?, 2D, entonces nosotros podemos usarlo pues buen tiempo, no hay ningún problema. Pero si usamos el Doppler, estoy hablando del primer trimestre, lo usamos pues por mucho tiempo, prefiero usarlo pues 5, 15 minutos, 20, pero ya mientras estamos llegando a 60, ya estamos llegando a un límite. Pues, del Doppler estoy hablando, ¿no?, del uso del Doppler. Entonces, el uso de Doppler debe ser limitado en el primer trimestre. ¿Se puede usar? Sí se puede usar, pero no mucho tiempo, menos de 60 minutos como acá menciona, ¿no? Esto es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Bien, creo que con todo ello he tratado de hacerlo un poquito rápido porque yo veo que ya estamos por más de las 10 y yo sé que hay un poco de la maratón que hemos seguido y estoy llegando a las preguntas que me pueden hacer nuestro